Pura Letra presenta su sección Desmontando mitos y otras ficciones cristianas. Bien, en esta sección Desmontando mitos y otras ficciones cristianas vamos a desmontar el mito aquel que dice que los reformados no pueden hacer llamado al arrepentimiento porque creen que la predestinación y todo esto, malentendiendo lo que significa la predestinación, ¿no? Y que por lo tanto todos los que vengan a Cristo van a llegar sí o no, o sí, perdón. Entonces, vamos a citar un poco un artículo escrito por el pastor Winston Medina que se llama Lo que no entiende el arminiano Daniel Hernández y otros. Y cito: hay quienes creen que no podemos llamar a los pecadores a que vengan a Cristo. Me critican por mi testimonio y cuestionan si soy realmente un convertido por ser hoy día calvinista. Pero me pregunto, ¿alguna vez Daniel Hernández se habrá leído, y le pregunto a ustedes, audiencia, un libro de teología calvinista o un himnario presbiteriano? Por ejemplo, el himno que ayudó mi conversión es parte de los himnarios presbiterianos. Los invito a ustedes mismos a que verifiquen la letra de los siguientes himnos de los presbiterianos que son calvinistas de 5 puntos. Las llamadas doctrinas de la gracia. Para nosotros no constituye ningún problema porque distinguimos entre el llamado general externo y el llamamiento interno que hace a Dios mismo. Hay un pensamiento que no recuerdo quién lo dijo, pero dice: muéstrame los signos de una congregación y te mostraré su teología. En otras palabras, de acuerdo a lo que cantan, esa es su teología. Entonces, dicho esto, veamos una lista de himnos que hay en el himnario presbiteriano Solo a Dios la Gloria, del himno 584 en adelante. Vamos a ver qué dicen esos himnos, ¿no? Y a ver si nosotros los reformados nos hemos llamado al arrepentimiento. Dice el himno 584, llamado Pecador, ven al dulce Jesús. El coro dice: ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Un himno reformado. De hecho es cantado por muchos pentecostales. Creo que está en el himno de Gloria y Triunfo, no recuerdo el número. El himno 585, a Jesucristo ven sin tardar, también cantado por los pentecostales. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo: ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. El himno 586, hoy te convida. El 587, Jesús nos llama. El 588, fija tus ojos en Cristo. Fíjate cómo los títulos de estos signos hacen llamado a venir a Cristo. El 589, Jesús es la luz del mundo. El 590, hay un alma que va por el valle. El 591, la grata nueva escucha hoy. El 592, hay poder en Jesús. Quieres el salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay un himno y hay otro, el 593, solo el poder de Dios, un himno bastante corto, que cantaba mucho en la iglesia bautista. Dice: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. El 594 de este himnario presbiteriano Solo a Dios la Gloria se llama Tendrás que renacer. El coro dice: tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer.
El 595, venid a mí los tristes. El 596, uno que también cantaba mucho en la iglesia bautista, ven amigo Jesús, escrito por Juan Isais, creo que es un mexicano, en el año 1960. Dice así: ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti, recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Ay, ahí se entoné un poquito. Bueno, el 597 se llama Ya Jesús me ha salvado. El 598, mirad cuál amor. Y el 599, Cristo murió por mí. Fíjense que todos estos signos presbiterianos llaman al pecador al arrepentimiento, ¿no? Para aquellos que dicen que hay una contradicción teológica entre la doctrina reformada y el llamado al arrepentimiento que hace el Evangelio. Nosotros distinguimos dos tipos de llamados: el llamado general cuando predicamos el Evangelio y el llamado que hace Dios personalmente a la vida del creyente. Eso es un llamado, cuando Dios llama, hasta los muertos oyen. Así de simple, hasta los muertos oyen. Entonces, sigue diciendo el artículo que la letra de estos signos, como cantos de los calvinistas, debería sugerirle a ciertos individuos que los calvinistas no tenemos ningún problema en llamar a los pecadores a que se arrepientan, que crean en Jesús, que huyan del juicio venidero, que Cristo murió por los pecadores. El punto de contención es: ¿creerán todos los que oigan el mensaje? ¿Qué hace que el Evangelio funcione para unos y no para otros? ¿Acaso algunos tienen más inteligencia para comprender el Evangelio que otros? ¿Acaso los predicadores sabemos quiénes en el mundo son los elegidos y predestinados de Dios? ¿Acaso no ordenó Cristo predicar el Evangelio a toda criatura? ¿Acaso somos guiados por la voluntad secreta de Dios que no conocemos en vez de la voluntad declarada y revelada en las Escrituras? Nosotros los reformados distinguimos en Dios dos voluntades: la voluntad secreta que no conocemos y la voluntad revelada que está en las Escrituras. Y nosotros nos guiamos por la voluntad revelada en las Escrituras. El pretender hacer un cuestionamiento en este sentido es ser demasiado jactancioso. Entonces, si Dios no elige, elijo yo. Y si yo elijo, Dios solo reacciona. Esta es una idea extraña en la Biblia, o sea, que Dios reaccione, porque Dios escogió a Israel y no a los gentiles. Sin embargo, en el nuevo pacto, Dios extendió la salvación a todos los gentiles, o a los gentiles, por medio de la sangre de Cristo con la cual fueron comprados. Bien. Ahora bien, ¿es acaso absurdo predicarle a los que no son elegidos y que no creerán? Por supuesto que no. Eso queda demostrado por varios pasajes de las Escrituras que podrían resumirse en dos puntos. Primero, ¿le dio Dios los mandamientos a Israel para que los obedeciera? La respuesta es sí. ¿Sabía Dios que no podía cumplirlos? Sí. Pregunta, entonces, ¿para qué le dio 613 mandamientos? Presuponen dentro de su falacia argumentativa que si Dios manda algo, la única razón es para que el hombre pueda cumplirlo y ser hallado o no culpable y responsable. Pero en realidad esa no es la única razón. Pablo explica que la ley en Gálatas 3:19 al 29 afirma que está añadida a causa de nuestras transgresiones hasta que Cristo viniera. La ley no es contraria a la promesa y todo fue encerrado bajo pecado para que los creyentes fueran justificados en la promesa mediante la fe en Jesucristo. Y la ley sirvió como ayo, o sea, tutor, para llevarnos a Cristo y que fuéramos justificados por la fe. Es decir, la ley nos acusa
y nos condena continuamente. Todos pecamos una y otra vez y solo así podemos reconocer que esta no podría salvarnos porque no podemos obedecerla perfectamente según la demanda de Dios. Por tanto, este tutor, o sea, la ley, que me toma de la mano y me lleva a Cristo, que es la figura del ayo. O sea, eso es lo que hace la ley, nos lleva a Cristo. Así que no siempre un mandato implica capacidad de nuestra parte. De hecho, Pablo niega el hecho y la posibilidad o capacidad de poder cumplir la ley en Romanos 8:7 cuando dijo: los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios, negación de hecho, ni tampoco pueden, negación de la capacidad o posibilidad. Ese es el primer punto. El segundo punto es, si el razonamiento fuera cierto, es decir, que no podemos llamar a los pecadores al arrepentimiento, porque creemos en que Dios tiene un pueblo escogido. Entonces, si eso fuera cierto, Jesús no podría haberle hablado a las personas que él sabía no creerían, lo cual implicaría una pérdida de tiempo, ¿no? Jesús sabía que había gente que no le iba a creer. Y si tomamos ese argumento como cierto, Jesús estaría perdiendo el tiempo, ¿no? Lo cual implicaría una pérdida de tiempo. Noten, por ejemplo, el propósito de las parábolas. Esto es muy importante, esto lo dice la Biblia explícitamente. Jesús explica que a unos les era dado entender los misterios del reino y a otros no, hablando de los discípulos verdaderos y algunos judíos. Luego Jesús dice que les hablaba a ellos en parábolas porque esto estaba escrito en Isaías, que ellos viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Para qué perder el tiempo y saliva en ellos entonces si predicarles era como hablarles en chino? Leer Mateo 1 del 10 al 17. Sin embargo, nosotros sabemos que les hablaba así porque era una manera de enfatizar el juicio de Dios, aunque nuestra mente no lo entienda. Nadie objetaría que esta gente es responsable de haber tenido a Jesús entre ellos. Ahora bien, Marcos 4:11 al 14 dice que Jesús, al explicarle el propósito de las parábolas, aclara que estas eran para que no percibieran, ni oyeran, ni entendieran, ni se convirtieran y en consecuencia no fueran perdonados los pecados de aquellos a quienes Jesús predicaba. Marcos 4:11 al 14. Según vemos aquí, si siguiéramos la lógica de ciertos cristianos que nos objetan, es decir, a los reformados, no habría que perder el tiempo con gente que no entenderá. O sea, prediquémosles el evangelio a los que van a creer. No creerán ni en sus pecados serán perdonados. Aún así, Jesús lo hizo y cumplió la profecía y el juicio de Dios sobre ellos a causa de la dureza del corazón de ellos que trajo esta especie de juicio. Bueno, esa es la respuesta que le damos a aquellos que dicen que nosotros los reformados no podemos hacer llamado al arrepentimiento. La propia ignología presbiteriana o reformada habla de que se hace constantemente llamados al arrepentimiento. Vuelvo y digo como ese pensamiento que le cité. Muéstrame la teología muéstrame los signos de una iglesia y te mostraré su teología. Con eso, como dicen los colombianos, tapo, remacho y no juego más. Bien, esto ha sido todo en la sección desmontando mitos y otras ficciones cristianas. Hoy desmontando el mito de que los reformados no pueden hacer llamado al arrepentimiento. Así que bueno, vamos a otro corte musical, identificamos la emisora y ya volvemos con más de Pura Letra.